tardes, bienvenidos a Polos Opuestos, Francisco Vidal. Muy buenas tardes. Te veo un poco decaído, Ando afectado. agripado, yo creo que estoy iniciando mi gripe, no obstante que ahora ando a punta de Tapsin. Bueno, Pero se nota, la gripe me molesta. no, y se nota en la cara también. Así que te deseamos una pronta recuperación. Y la derecha está construyendo la torre, el Lavingrado. Dicen que le va a cambiar el nombre a las Condes por Lavingrado. Lavingrado. Oye, ¿Te cachai? Hace un pero hoy día muro. no contamos con la derecha auditoria, así que Oye, me han tenemos llegado chive libre. una cantidad de memes que tú no te puedes imaginar. Disfrazado de Lenin, no sé qué, Marx, Salvador, Lavín. Bueno, colocó un tema a nivel nacional. Hoy día tenemos varios reportajes en los diarios sobre otras experiencias de vivienda social inclusiva. E incluso un incidente hoy día en la mañana en la carretera de Vespucio Sur de la región metropolitana, porque unas 300 familias de pobladores que tenían sus ahorros para construir unas viviendas sociales en Peñalolén Alto. Bueno, la Corte Suprema rechazó modificar el plan regulador, que es lo que permitía esa construcción, a raíz de la denuncia de uno de los habitantes de una comunidad ecológica que hay en Peñalolén. Mira, la comunidad ecológica de nuevo. Así que uno, no la comunidad, uno. No dieron el nombre, pero era una sola persona. La Corte Suprema le llevó la razón a esa sola persona, entonces quedamos en la comuna de Peñalolén. Vi a la alcaldesa Carolina Leitao muy molesta, pero lo concreto es que terrenos ya comprados por el Serviu no van a poder ser usados. Ahora, Así que el tema que colocó Lavingrado está en todas partes. Sí, porque además yo he insistido, esto no es un tema propio de las Condes, porque ya hemos tenido muchos casos en otros lugares en donde la gente se opone a este tipo de iniciativas. Así es. Independiente del sector socioeconómico, independiente de la comuna, independiente de todo. Es Se opone, parte ¿no? de, se opone y no le gusta. Nunca Sí. dice por qué se opone. O buscan unas razones que suenen más políticamente correctas, quizás, porque Claro. al final es feo tratar de abordarlo desde la discriminación, ¿no? Bueno, pero Lavingrado, como Oye, le van a ahora, decir a las no Condes. me había fijado, pero solo por este resumen que en la tercera, no me fijé, fíjate, puede ser una carta al director. Hay una ciudadana que se llama Jimena Jara que le saca la cresta a Lavingrado, Le saca la... pero no por la vivienda social, sino que dice, ¿de cuál Lavín estamos hablando? ¿Del Lavín de ahora? O del Lavín que fue a Chacarilla, el Lavín, bueno, de toda su vinculación política, más que orgánica, con la dictadura. O sea que no se la lleva gratis Lavín, lo ataca José Antonio Cast. Y también, Ya, pero ¿y cuál es el objetivo de ese ataque? Porque, no, o sea, lo que dice está... sacarle en cara que ha cambiado con el tiempo, que ha evolucionado o ha es involucionado. dice esta ciudadana, un liderazgo que se nutre con la intuición y el buen desempeño, pero que sobre todo se asila en nuestra capacidad de amnesia. ¿Te fijas? Entonces le están recordando a nuestro Lavingrado del pasado. Está bien. ¿Ah? Me encantó eso, Lavingrado. No, quedó ya. Lavingrado. ¿Dónde vives tú en Lavingrado? ¿Ah? Yo que soy vecino de Lavingrado. Es que uno tiene que elegir, hacemos un muro ahí, en el lado occidental o el oriental. Exactamente. Vamos a ver a dónde, en las Corlín, le vamos a decir, no sé. Pero increíble cómo se transformó un tema local en un tema nacional, porque Bueno, es un pero problema nacional. Fíjate que hoy día vi en la segunda que hay un proyecto que están tratando de impulsar, yo no sé en qué nivel, me imagino que muy, muy reciente. Distintos alcaldes están empezando a pensar, bueno, ¿saben qué más? Esto sería una muy buena de replicar en todos los lugares, pero no tenemos los recursos, entonces están inventando o proponiendo algunas fórmulas creativas que, por ejemplo, un porcentaje de todos los proyectos inmobiliarios tuviera que irse a un fondo para poder ir desarrollando este tipo de proyectos más inclusivos, porque obviamente no todas las comunas tienen los mismos recursos. Ya. Entonces, Bueno, obvio. de repente podría ser interesante. Mira, por lo menos estudiémoslo. O Así sea, es. no los pongamos antes de la barrera. Bueno, pero hay, decía otro diario de día que hay 28 proyectos como el de Lavín en Chile, ya incluso ya hechos. Ahí, por ejemplo, en Concón, en Higuerilla, hay al lado de departamentos, segunda vivienda, hay vivienda social en departamentos también. O sea, tampoco es la cueca completa. Lo que pasa es que se ha notado más por la resistencia.
Porque en otros lugares no ha habido resistencia de parte de los vecinos a los cuales se les van a colocar O las sí, viviendas o sociales sí al ha lado. habido también, pero ha tenido Claro, menos cobertura mediática. menos quizá, cobertura mediática. Porque hemos conocido muchos casos. De tal que- manera que ese es el cuadro, en una de esas nuestro Lavingrado está con casco, pala y carretilla. No, ¿y cómo se dice que quizás está haciendo un proyecto en San Carlos Boquindo? ¿Viste cómo le Exactamente. emplazó José Antonio Cast? O le va a pedir permiso y vamos a hacer uno en la dehesa. No, pero es que ese es otra comuna ya, habría po. guerra civil. Ahí nos cambiamos de comuna. Claro, Barnechea. Claro, ahí exactamente. tendría que ser lazos, alianzas estratégicas. Oye, pero me llamó la atención la portada del diario La Segunda. ¿La puedes explicar tú, A por ver, la favor? portada del diario La Segunda la voy a abrir de inmediato para que la podamos comentar. En la portada, bueno, hay varias cosas, ya, pero la principal noticia, la más grande, parlamentarios indignados por recortes de viáticos. A ver. Y sale ahí flamante Andrés Saldívar, porque, adivina qué se le ocurrió a don Andrés. Rebajar los viáticos. Rebajar los viáticos en cerca del 60%. Ya. ¡Qué la escoba! Ahora, sin ir, a ver, antes de irnos en profundidad en esta noticia, cuando los mismos que están reclamando ahora aprobaron la ley para cambiar el binominal y aumentar la cantidad de parlamentarios, ¿se acuerdan que aumentamos diputados y senadores? Sí. Se dijo y se prometió y se dijo, pero es que hasta el cansancio que esto iba a tener cero costo adicional, cosa que finalmente no cumplieron, ¿ya? Pero eso no significa que igual no tienen que apretarse el cinturón. Sí, exactamente. Y ahora están en contra. ¿Y quiénes son los ¿Pero cómo guaripolas esto? de la molestia? Mira, normalmente estas cosas no tienen guaripolas porque todos se enojan. No, todos se quiero enojan. ver, Todos se enojan y todos reclaman. Pero mira, para traducirlo ¿de qué estamos hablando? Mira, lo que máximo podían recibir mensualmente era 1.000.000, casi 180.000. Ahora va a ser solo máximo 470.000. O sea, es un 60% menos. Claro. Y además les van a pedir toda la documentación de respaldo y no se va a pagar viático por los días en que no vayan a sesión. ¿Ya? Eso me parece correcto en eso. Nos parecía había una confusión en la forma que estaban siendo entendidos los viáticos, dice Ya. José Antonio Gómez, integrante del Consejo. Ya. La fórmula es un poco engorrosa y rara. Nos deja en una situación complicada, dice Mario Venegas, Ya. segundo vicepresidente de la Cámara. Parece una reducción de viáticos, pero en resoluciones anteriores el Consejo da mucha flexibilidad, dice Carlos Monte. Ya. O sea, no es muy claro, o ellos no entienden muy bien de qué se trata o cómo se va a llevar a la práctica, solo que están muy enojados porque en el fondo van a tener menos recursos, ¿no? Claro, pero el viático además es una situación donde uno, cumpliendo un cometido funcionario, si es fuera de la región donde trabaja o fuera del país, recibe un estipendio, que es el viático. Ya, pero mira, José Antonio Gómez, que es parte de este consejo, él aquí lo explica un poco mejor. Dice, miren, establecimos ciertos criterios, ¿ya? Y restricciones en el caso de los viáticos, porque nos parecía que había una confusión en la forma como estaban siendo entendidos. Ya. Y los aclaramos estableciendo criterios precisos. Ya, entonces el fácil se da para mucho. Exacto. Entonces, cualquier cosa la gente considera, o los parlamentarios dicen, no, esto está en ese ítem. Pero en realidad, claro, si tú empiezas a decir, a ver, qué sé yo, el almuerzo del amigo, el acompañante no califica, el no sé qué no califica. Claro, por eso están pidiendo la documentación Claro, porque, del gasto en viático. porque en el fondo acá Bien, me estamos parece a mí, diciendo, claro, ahora, antes había mucha flexibilidad y sacarlo monte claro. Cualquier cosa podía pasar por viático al final. No, me gusta esto que se achique por una parte y que se... Cuentas claras. Y las cuentas clarísimas. Sí, cuentas claras, así que si están enojados, lamentablemente se les va a tener que Oye, pasar. otro tema de nuestro Parlamento que ocurrió ayer y que ha generado debate, particularmente en nosotros, la oposición, es el tema de la legislación sobre el cohecho. Sí, pues, se Porque reclama. eso está, auditorio, en una comisión mixta. Para haber llegado a una comisión mixta, significa que en ese proyecto de ley la Cámara votó favorablemente en una dirección y el Senado votó favorablemente por mayoría, en ambos casos, en otra dirección. Cuando eso ocurre, se forma una comisión mixta de 5 senadores y 5 diputados que tratan de poner de acuerdo estas dos diferencias que acabo de explicar. Bueno, en eso estaba en el proyecto que aumenta las penas del cohecho en Chile y una votación dividida sobre un tema que es bien complicado. Si se aumentaban sustantivamente las penas para quien cometa cohecho, incluyendo cárcel, y además, si el que cometía cohecho es el funcionario público que recibe plata por parte de un privado para hacer un negocio que favorezca al privado. Pero la otra donde está la mayor diferencia es
que la minoría, los 3 votos que perdieron esta indicación, era partidario de que el acusado y condenado por cohecho nunca más volviera a ser funcionario público. Mientras que la mayoría, 7 de los 10, estimó que eso era demasiado fuerte. Entonces el debate que tenemos es la gente que dice, o castigamos de verdad el cohecho, tanto en lo penal como en lo administrativo, o vamos a quedar más o menos lo mismo, que es lo que opina el fiscal Gajardo, que sostiene Mira, que esto te cuento un debate tuitero A ver. entre el senador Felipe Arboe y Carlos Gajardo, el exfiscal. Mira, Ya. Felipe Arboe tuitó lo siguiente: saliendo de comisión mixta, buena discusión y avance con mayores sanciones a delitos contra la probidad. Falta aún para su despacho. Ay, están vueltos locos, aquí me hacen señas. ¿Qué pasa? Que falta paciencia. Chilito para nuestros compañeros que quieren que hagamos menciones. Ah, ya. Ya, bueno. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Bueno, lo perdono, estimados, porque solo el hecho de leer Antumalal ya me dan ganas de ir a un estar lugar ahí. espectacular. Yo que estoy con el principio de gripe, Sí, queremos que nos estaría en inviten. una suite con chimenea, Mirando una limonada, afuera. Qué cosa una más taza de té y alguien que me friccione el pecho. Pero, A mí me bastaría un tecito con la vista espectacular. Hotel Antumalal de Pucón, la mejor experiencia para vivir en el mundo que siempre soñó. muy bien, Reserve su Antumalal. estadía. Muy bien. Ayer me escribió unos auditores que están reservando su estadía en antumalal.com y me morí de envidia, tengo que Muy bien. reconocerlo. Si usted quiere estar protegido todo el tiempo, qué mejor que se lo conté. Observo, lo instalan cámaras de seguridad Ah, muy bien. y así observo. ellos pueden mirarla desde su central y evitar que se El produzca robo. delito. Alguien sospechoso, alguien que entre mucho, directamente lo sacan para afuera y así se puede evitar el delito. Y por último, Música Libre, un nuevo Muy servicio interesante. de música ambiental. Que Y muy barato, auditores, además de ser muy ¿eh? barato, Francisco, la gracia es que los derechos de autor ya están pagados. Ya están pagados. Así que ingrese a musicalibre.cl y no va a tener ningún problema. Ningún Porque va a ser problema. muy barato, además. Y ahora sí te voy a leer la... Léeme el pelea intercambio entre tuitera. el senador Arboe de mi partido y el ex fiscal Carlos Peña sobre el tema que estábamos Carlos explicando. Jardo. Carlos Gajardo. Ya, Felipe Arboe, saliendo de comisión mixta, buena discusión y avance con mayores sanciones a delitos contra la probidad. Falta aún para su despacho. Ya. Ya. Cosa que fue respondida por el exfiscal Carlos Gajardo, quien dice: no es así, senador. Con las modificaciones que se aprobaron, el mamarracho ocurrido en el caso Penta se puede repetir. Se rechazó crear el delito de cohecho sin contraprestación. Con esta nueva ley, un ministro o parlamentario podrá recibir dinero de una empresa y eso no será delito. Ahora, es importante este punto, porque Sí, en no, el fondo, ¿cuál es el problema hay que que además explicarlo tiene? muy bien esto, Claro, ¿eh? ¿cuál es el problema que tiene ahora el cohecho? Ponte tú, Francisco, que tú vas a ser una autoridad, ¿ya? Y yo como empresa te doy plata de Me algún regalas distinta- 1.000.000 de pesos mensuales. Claro. Entonces, en este caso, lo que está... No me piden nada. No, solo te regalo 1.000.000 de pesos mensuales Exacto. y te digo, Francisco, que te vaya muy bien, Claro. haz tu trabajo tranquilo. Pero ahí está mi bono. Toma, para que tú puedas vivir con más plata. Entonces, ¿qué es lo que está criticando el fiscal Gajardo? Que al final, por mucho que yo no te diga, Francisco, apruébame esto, Francisco, dame este permiso, o no me fiscalices, por ejemplo, obviamente que, Oh, tiene razón Gajardo. o sea, ¿por qué alguien te habría de dar... Claro, porque si plata tú me das tan 1 millón de pesos mensuales, yo soy desinteresadamente? ministro, subsecretario, parlamentario, y no me pides nada, pero el momento que tú me llamas, te atiendo. Y si me pides una gauchadita, pero, te la Francisco, doy. No, ponte tú que yo nunca te llamo y nunca te voy a pedir ningún favor. Bueno, es raro, Pero es cuál- raro que tú me regales 1 millón de pesos mensuales. No, pero pienso desde el otro lado. Nunca yo te voy a pedir nada. Ya. Pero si llegara a pasar que alguien me da una multa o llegara a pasar que me van a fiscalizar, probablemente, como que tú, sin que Exacto. yo te pida nada, no, Claro, es un coimeado en latencia. Ahí está ahí. Lo tengo tranquilito por si algún día necesito algo. sí, porque, insisto, o quizá tú solo, por el solo, a ver, si nadie muere de la mano del que le da a comer, pues, quizá Sí. tú solo te sentirías como, preferirías no meter o tratar de no molestarme, por lo Sí, menos. bueno, ¿o no? además es una situación rarísima. ¿Eh? O sea, que un funcionario público, sobre todo de alto cargo, reciba por parte de una persona natural o de una persona jurídica, sin contraprestación, o sea, sin un trabajo específico, que además no lo puede hacer porque es dedicación exclusiva, reciba plata de alguien. Ahora, pensando en casos que ya han pasado, Bueno, lo que pasa es que se están pensando en Wagner. pensando en Wagner, a ver,
Claro, pero es que igual da para pensarlo, y por lo menos para analizarlo. Porque ¿qué es lo que se decía ahí? Que no había cohecho, porque en el fondo era tal cual como decimos que se ve raro. Pero claro, Haber recibido como 4 millones mensuales hay durante gente, 12 claro, porque meses. a ver, supongo. hay gente que, ponte tú que nosotros somos de un partido, somos de Sí. la Vingrado, qué sé yo, ¿Ya? y nosotros realmente queremos que él vaya a aportar, que sea muy bueno, pero el sueldo que él va a ganar en ese puesto no le alcanza para mantener su nivel de gasto, que Es lo que se decía supone Wagner, que se además. decía en este caso. Entonces, en el fondo, yo tengo tantas ganas de que tú puedas ir a aportar al país que te voy a hacer el suple para que te alcance. No, eso es Es impresentable. es muy ¿no? altruista, ¿o no? No, es Demasiado impresentable. bueno para ser verdad, ¿o no? Nadie lo cree eso. No. No, yo creo que... O sea, yo creo que, mira, ante la duda, abstente también. Ah, sí. O sea, de repente. Bueno, pero O eso sea, no en función de que alguien que es funcionario público va a recibir una mesada de una persona natural o jurídica por si las moscas. no, probablemente si no te alcanza, lamentablemente va a tener que decir que pasa nomás, porque es raro, ¿o ¿no? O tener ahorro y gastártelo, o si no, no sé. Además, rarísimo que quedarte- a un senador o a un ministro no le alcance. o claro, el subsecretario en este caso. El subsecretario de ganar en plata de día, Como lo que 6 ganaba millones, Wagner en plata de día, claro. debe ser unos 6 millones y medio. Líquido. Líquido. Por favor, si a ese no le alcanza, significa que el 90% de los chilenos están en la plaza de armas cayéndose de los huesos. Mira, la discusión tuitera continuó. A ver. Porque a este tuit del ex fiscal Carlos Cajardo, Ya. Felipe Arboe le volvió a empezar al senador. Es su opinión. Hubo buenos argumentos de ambas posiciones. Lo que Carlos Cajardo volvió a responder. No es solo mi opinión, senador. Es cosa de ver lo que pasó en el caso Penta con los pagos que se le hicieron al subsecretario Wagner por 42 millones de pesos. Ay, somos unos visionarios, Francisco. ¿Viste? Mientras se exija contraprestación, un empreso le puede pagar a un ministro parlamentario y eso no es delito. Es que eso es absurdo. Claro, porque ahora nadie pudo probar, porque ya lo hemos dicho, es muy difícil probar un cohecho. O sea, casi que tendría que haber Pablo Wagner o algo, no sé, mandar un mail diciendo, oh, no perjudiquen a mis amigos. No, pero sé. Wagner mandó mail. Sí, pero para que se pueda probar un delito de cohecho Es muy difícil. es muy, muy, muy difícil. Ya, pero a ver, estoy con gripe, pero con el medio vaso lleno. Pero por lo menos se subieron las penas, porque esto no es ridículo. Una persona que comete el delito de cohecho, para que entendamos los auditores, que se dejó coimear, tenía una pena de 61 días. Claramente sin cárcel, 61 días. Ahora creo que llegó a 5 años en esta pasada, en este cambio de la ley. Sí, ahora, yo creo que siempre podemos encontrar que las cosas son insuficientes, porque además uno con el calor de la discusión, ojalá dijera "Oh, que nunca más en la vida pueda ejercer nada, que se vaya preso. Claro. Ahí también tiene que haber proporcionalidad. Pero por lo menos, igual es un avance. Sea Sí. lo que sea, va a ser un avance. O sea, si se cambia a 61 días, 5 años, ya es una buena advertencia para el que tentaba ser coimeado. Sí, ahora todo el ruido mediático que han tenido estos casos, yo creo que también sirven como desincentivo, por Francisco, porque hay cosas que quizás hacían antes o que eran normales o no se veían tan mal, pero todos ahora sabemos a lo que se expone. Así es. O sea, tú ya sabes Si que esto un pasó lo llamado mismo por con la colusión, teléfono- pues, Bárbara, ¿te acordáis? Claro. Que en era- 2003 el presidente Lago retiró la pena de cárcel por la colusión en función de fomentar la delación compensada. Claro, que en el fondo alguno de los implicados acuse Acuse a los mismo, otros. Y al mismo y a los otros. Y así se tiene un salva beneficio. de su pena, de su multa. Bueno, pero parece que no bastó en Chile eso. Que ahí tenemos los papel confort, los pollos, las micros, ¿sabes? Farmacia, La tuvo farmacia. hartos casos bullados. Entonces el Estado reacciona y hoy día hay una legislación mucho, pero mucho más dura en materia de colusión. Ni más ni menos, que tiene que devolver el doble de lo que robó y además arriesga hasta 10 años de cárcel. No, y la sanción social también es, pero es muy distinta. La sanción social se la pasan. Sí, pero yo creo que hoy en día, con todas estas funas, sacan tu foto, la de tu Sí. familia. Yo creo que eso es algo que nadie quisiera vivir porque de verdad es terrible. Así es. O sea, te siguen, te encuentran en la calle a funarte. Entonces, Pero lo concreto, auditor, es que frente a una aberración, que alguien que es coimeado tenía, si lo pillan, una pena de 61 días, ahora el que es coimeado y lo pillan va a tener una pena de 5 años de cárcel. Ya, ¿y qué pasa con esta restricción para que pueda ejercer cargos públicos? Va a quedar en un periodo, pero no es indefinido como quería la minoría de esta comisión mixta, como ya expliqué. Va a quedar seguramente en Por 3, un par de 4 años, años, claro, una cosa así. por definir. Igual es complicado. Bueno, cuando te acusan constitucionalmente,
y que fue el caso Son 5 de años. Harald Beyer y Jana Y la Jana Proboste, Proboste. fueron Son 5 años de muerte cívica, se llama. Claro, que no puede ejercer cargos públicos. De ningún tipo. De ningún O sea, tú no puedes ser empleado del aparato estatal de ningún tipo de aparato, ni el centralizado ni el descentralizado. Por eso que Jana Proboste se fue, como es profesora de educación física, se fue a vivir a Canadá. No sé si los 5 años o 3 de los 5 años. Ahora, es duro cuando alguien ha tenido una carrera política y que siempre ha trabajado en el sector público. Imagínate Así que le es. cierres la puerta a 5 años, es súper duro. Oye, lo otro que vinculado a este tema es que el Consejo de Defensa de Estado ingresó recurso de queja por juicio abreviado a dueños de venta. Pero ya se había quejado hace poco. La presidenta de una entrevista de prensa en el Mercurio, pero ayer el Consejo de Defensa del Estado presentó una queja contra el juez que aceptó el acuerdo entre el fiscal Guerra, los Carlos Lavín y Delano y Wagner. Ahora, eso, si se lo acepta la Corte, se vuelve a boca cero, y en una de esas, la Corte rechaza el acuerdo que permitió que Lavín y Delano y Wagner cumplan su condena sin ir a la cárcel. Claro. Y paguen o hayan pagado una multa muy alta. Muy alta. Claro, más de 1.700 millones pagaron Sí, los son como Carlos. 850 millones cada uno. Sí, ¿Eh? es harta plata. Entonces, ese era el argumento del fiscal, decir, bueno, en este caso recuperamos muchos recursos para el Estado. Así es. Pero el Consejo de Defensa del Estado ya se estaba quejando hace rato, tratando de hacerse parte, y fue dejado fuera por el fiscal. Por el juez. El juez de garantía el que lo dejó fuera. Y lo dejó fuera porque el fiscal reformuló la formalización. Y sacó ahí el cohecho. Y sacó el cohecho y en consecuencia dejó fuera al Consejo. Otra cosa que está pasando, auditorio, ustedes que son de Punta Arenas y nos escuchan todos los días, que veo un terremoto político en Punta Arenas. No digas nada, nos vamos a la pausa. Ya. Y ya estamos de vuelta con más Polos Opuestos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Cada segundo de este relato es un segundo de tu vida. Hagamos lo que hagamos, el tiempo siempre sigue su curso. Quienes lo entienden necesitan ver el mundo más allá de los límites de una pantalla. Incluso más allá de los límites de la mirada. Aprovechar el aquí, el ahora. Transformando lo simple en inspiración. Sabemos cuánto valoras tu tiempo. Por eso, reinventamos el significado de SUV. New Chevrolet SUV Line. Solo una vida. Chevrolet. Find new roads. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Nos quedamos con una noticia antes de la pausa. Y es que ya estoy temblando. ¿Cómo es esto del terremoto, Francisco? A nuestros auditores de Punta Arenas les decimos que estamos muy atentos al terremoto político que ha generado el cambio de intendente. Tantos cambios en tan poco tiempo. 3 intendentes en menos de 120 días. ¿Ya? Pero en el caso de Punta Arenas, por lo que hemos leído, parece que es un conflicto mayor, de mayor proporción. Porque fue nuestra Cecilia Pérez a hacer el cambio. Cambió a un simpatizante de la UDI por una militante de Renovación Nacional. Y tenemos reacciones múltiples. El senador por esa región, Bianchi,
Dice, no puedo creer que se preste para esto, me refiero a la ministra. Es un cagüín que ella, la ministra, se ha prestado y no queda más que repudiarla. Pero surge Boric, nuestro diputado por Magallanes, dice que la nueva intendenta es una operadora política. Para que ustedes vean, auditores de la Patagonia chilena, que estamos preocupados de lo que les pasa a ustedes. Bueno, a la vez, la ministra Cecilia Pérez también dijo que esto era un cagüín. Otro cagüín, O sea, estamos en cagüín puro para cagüín. arriba, cagüín para abajo. Cagüín de pingüino. Cagüín. Pero al final, mientras la gente está esperando soluciones, que sacan cosas, que se mejoren, Pero llama la andan aquí atención, todos peleando. fíjate, yo no recuerdo 3 intendentes Sí, no sé. Objetivamente, en 120 días. algo está pasando. Algo pasó. Porque no solo es. Nos en un equivocamos en la sector. designación. No, y no hay solo un sector. O sea, pensemos en el reclamo que hizo muy ofuscado Francisco Chaguán, ¿te acuerdas? Hace poco tiempo, cuando Sí. decía, oye, que esta cuestión, ¿cuántos seremi han renunciado o lo han sacado en tan pocos días? O sea, claramente ahí había un tema. Así es, ¿no? Que lo han visto y desde creo el que son oficialismo. 28 seremi. Cuando eso ocurre, yo no recuerdo un gobierno, yo estuve en 2 gobiernos. Siempre uno va cambiando a la gente. Pero no tan rápido, dice. Pero no tan rápido. Claro, 28 asumido, bajado, seremi asumido, bajado. en 120 días y 3 intendentes, yo no recuerdo desde el año 90. No obstante que el presidente Lago hizo un cambio total. Le pidió la renuncia a 10 de 13 intendentes el año 2001-2002. Principio del 2002. Ya, pero eso es distinto, Francisco, porque tú puedes decir, ya, voy a hacer un No, él giro. quiso hacer lo hizo, un cambio generacional. Ya, por eso te digo, si yo digo, voy a hacer un giro y le pido a 10, 20, 30 que se vayan, Sí. ya está bien. Es que en ese tiempo eran 13 las regiones nuevas. Ya está bien, Y Francisco. sobrevivieron, mira qué interesante. Pero mi punto sobrevivieron los es, de Punta solo 3. Arenas, Iquique y Concepción. Ya, pero mi punto es distinto decir, puede ser un cambio de giro y sacarlo a todos, o Exacto, a uno o dos, o pedirle renuncia que a decir todos, claro. uno a uno por distintas cosas. Exactamente. Porque ya no es un cambio de giro, es porque tú tuviste un problema, o porque él pasó algo, o porque tuvo un roce con otro, o en el fondo Ahora, son- además estuvo mal hecho porque el presidente tiene toda la facultad de pedir la renuncia y no tiene que inventar cosas. Porque leía al echado de Punta Arenas y dice, no, yo no me quería ir. Claro, entonces... Entonces, ¿para qué comprarse un lío si el intendente, el ministro, el subsecretario y el gobernador tienen la confianza y tienen la pega hasta el segundo que el presidente de la República dice, ¿sabe qué más? ya no tiene más. mi confianza. No va ¿Ves? más. Es más sencillo eso. Cambio y listo. Debería ser. Oye, otro tema- Vamos a un tema de la iglesia. Sí, no, pero otro tema que Joda. decirte que puede generar... Mire, viniste muy preparado. Muy hoy día, preparado. lleno de temas. Cuando no está la vingrado vengo más preparado. Oye, lo que pasa es que la opinión que dio Heraldo Muñoz, que coincide con la mía, con respecto ¿a cuál de a la los temas? carta... Ah, sí, pues. de- Oye, quiero de todos decirte amigos algo. míos, ¿eh? Mira, me ha escrito mucha gente en las redes sociales, ¿Ya? le doy las gracias, en Bárbara Briceno Can y Twitter o Instagram, preguntándome qué opinas tú. Y yo le dije que lo escucharas porque tú ya te has referido varias veces al apoyo de esta carta, Que creo que fue un error. que tú crees que fue un error. Así es. Y es justo decirlo. Así es. Yo creo... Estamos hablando de la carta de apoyo al expresidente brasileño Lula da Silva, quien Claro. está condenado en 2 instancias por a corrupción. 12 años de cárcel. Sí. Entonces, y reitero el argumento, yo tengo la simpatía política por Lula, yo creo que hizo un buen gobierno, sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza. Su programa de gobierno, auditores, escuchen, yo lo vi, así no me lo cuenta nadie, la primera vez que gobernó. Cuando subió el cargo en una gran concentración en Brasilia, dijo, mi programa es muy simple, que los brasileños coman 3 veces al día. Así de fácil. Así de y así de O sea, entendible, así ¿no? de simple de entender, más que fácil Ajá. de hacer, Yo claro. tengo toda la simpatía política por Lula, pero tengo el siguiente problema. Si yo en Chile a los violadores de derechos humanos les digo que los tribunales son los que deciden, si en Chile a los corruptos les digo que los tribunales son los que deciden, no puedo aceptar de las defensas de ambos casos que puse que me digan no, que los jueces son de izquierda. Sí. O sea, cuando me conviene. No. Lo respetamos y si O no, respetamos está las mal. instituciones o no las respetamos. Pero entre Tongoy y los vilos no me parece. No, y además, también lo mencionamos ayer, cuando está este principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, Esa es la derivada de política exterior. sí, pues, no lo podemos usar cuando nos conviene a Así nadie. es. Entonces, no vamos a criticar a Maduro por el desastre que tiene en Venezuela, no vamos a criticar a Ortega por el desastre de matanza que Oye, tiene en no Nicaragua. nunca hemos hablado de Nicaragua. Yo creo que Hablemos de tenemos que hablar Nicaragua. de Nicaragua porque ya van casi 300 muertos. Muy, pero muy violento Ahí lo que hay está ocurriendo. otro tema para la izquierda latinoamericana. Y se hace lo leso. ¿Mm? Entonces, no podemos inmiscuirnos para criticar a estas personas que están dejando las cosas en sus Ya. países, pero sí podemos inmiscuirnos Además, para con apoyar a la otros. historia de Nicaragua, pues, auditores.
¿Qué está pasando en Tuvieron Nicaragua? más de 70.000 muertos en una ¿Por guerra que duró qué? más de 15 años. ¿Por qué está la escoba en Nicaragua, Francisco? Porque se levantó una oposición contra el gobierno, que a su vez ganó las elecciones, pero ganó las elecciones sin candidatos opositores formales, y gobierna Daniel Ortega, su vicepresidente, su mujer, y cuando tú tienes una situación de ese tipo y la gente sale a la calle y tú mandas a tus adherentes Y los matas. y vamos en enfrentamiento, seguramente hay las más sospechosas intereses en eso. Pero un gobierno que se dice revolucionario, que es hijo de la revolución sandinista, en estas circunstancias hay que recurrir al soberano. ¿Y cuál es el soberano? El pueblo. Bueno, se ha negado a adelantar las elecciones Ortega. O sea, ¿quién decide? ¿Qué decide la ciudadanía? Sí, de hecho, más allá de no tener... A mí lo que me indigna, Bárbara y auditores, es que yo leí mucho y simpaticé, obviamente, con la revolución sandinista que luchaba contra un dictador brutal, que era Somoza. El tercer Somoza, además. Pero ¿cuánta gente perdió la vida por liberarse de Somoza, construir la revolución sandinista, que a diferencia de la cubana, pues tenía la misma matriz? Y llamó elecciones el año 90. Y los sandinistas perdieron. Y ahí ganó Violeta Chamorro, la viuda de un director del diario más importante de Nicaragua que fue asesinado por Somoza. Entonces, son ambos países, Cuba y Nicaragua, que producto de una revolución, la guerrilla llegó al poder. Pero en el caso de Nicaragua, esa guerrilla dejó el poder vía electoral. Ahora, volvió a ganar las elecciones, el líder de esa antigua guerrilla. Hoy día tenemos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 284 muertos. Sí, y todas las acciones que está tomando Ortega tienen que ver no solo con no adelantar las elecciones, sino con darse cada vez más poder. Así es. Entonces yo creo que... A él y su señora como vicepresidenta. Así es. Entonces, al final, yo creo que las banderas hay que criticarlas, orgullosas, rojas y negras del sandinismo se ven, en mi opinión, manchadas con sangre. Manchadas por una estrategia completamente equivocada del actual gobernante nicaragüense. Y nadie critica. Yo vi una declaración del Partido Comunista, pero es que tú fíjate que siempre son bien blandas porque dicen, lamentamos de la violencia, pero en los intentos de desestabilizar el gobierno. Entonces siempre terminan dando un espaldarazo a todos los dictadores o gente violenta. Siempre hay gente interesada en desestabilizar a un gobierno, en este caso democrático, que fue elegido por las elecciones. Pero cuando tú tienes... Ya, pero siempre la oposición tiene un poco ese rol, no tanto de antidemocrático querer sacarte con un golpe de Estado, pero obviamente tú como opositor también cumple ese rol. Así es. Está bien, tiene que haber oposición pero en la democracia. Pero en Venezuela, en mi opinión, y en Nicaragua, el camino es pedirle la opinión a los ciudadanos. Y eso se hace a través de un plebiscito. Y en elecciones libres. O de una elección. Y elecciones además controladas por la OEA, por el mundo entero, etcétera, etcétera. Pues no trucha. Ese es el camino civilizado. Pero que hayan muerto casi 300 nicaragüenses en la última mes es insostenible, ¿no? Bueno, vámonos ahora a temas locales de vuelta porque hay un escándalo nuevo en la iglesia. Les voy a dar un consejo primero. Muy bien. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. El domingo, cuando estemos viendo la final del Mundial con Francia, vamos a estar pensando si es que hace frío en el mejor calor. El mejor calefactor eléctrico de Europa ya lo puede encontrar aquí en Chile con Atlantic. Conozca los modelos 2018 en sus tiendas, en grandes tiendas y en atlantic.cl, tecnología francesa. Dios mío. Y también, si usted quiere calefactor a pellet, piense en EcoSmart de Bosca, porque es pensar smart. Gran potencia de eficiencia para que pueda dormir calentito más de 20 horas seguidas. Bosca, ¿eh? Con Bosca. No se olvide de Bosca. No se olvide Bosca, los encuentra en distribuidores nacionales y bosca.cl. Y si usted quiere vivir en el mejor lugar de Temuco, tiene que pensar... Pumalal. Mirador de Pumalal. Está a solo 15 minutos del centro de Temuco, en un sector espectacular, con mucho menos contaminación y además tiene más de 5.000, o sea, tiene 5.000 metros cada terreno. Muy bien. Hay dos modelos de casa entre 220 y 250 metros cuadrados. Preciosas las casas. Las puede conocer en miradordepumalal.cl. Ya lo sabe, véalas porque son de verdad muy bonitas. Miradordepumalal.cl. Ahora sí, vámonos con el escándalo de la iglesia porque allanaron el arzobispado de Santiago. Así es. Arrestaron
al ex canciller de ese al arzobispado, ex canciller Óscar Muñoz Toledo en acusado Macul. por 7 delitos de abuso sexual. Algunos en contra, fíjate esto, Francisco, De su sobrina. de su propia familia. Ujú. Bueno, confirmaron que 5 de estos casos ya están siendo investigados. Obviamente, después de ser detenido, lo llevaron a un centro asistencial para verificar su estado de salud. Estamos hablando de gente ya mayor. Y bueno, obviamente esto es un nuevo terremoto, Un nuevo terremoto, en la exacto. iglesia. Y de hecho este terremoto es mucho más fuerte, porque en los casos que hemos sabido no teníamos arresto. Son No. arrestos, se No, esta es una acusación vía fiscal. Claro, en muchos de los casos que hemos visto incluso están todos prescritos. Así es. En lo tradicional la gente se demora mucho. No, esto tiene la particularidad de un sacerdote diocesano, de un cargo importante en el arzobispado de Santiago. Y además esta connotación familiar, ¿no? Que los abusos hubieran sido aparte de su familia. Mucho más grave. Bueno, van a formalizarlo mañana a las 9 de la mañana, según informan por ahí en Bío Bío, en los tribunales de Rancagua. Ahora, habló de Sati. Uy, ¿Y? yo creo que Sati ya, ¿Y qué dice ya no le Sati? debe quedar cara va a salir a... ¿Y qué dijo Sati? Bueno, solidarizó con las víctimas, tanto de la familia, bueno, es que en este caso son doblemente víctimas la familia, Sí, claro. porque víctimas o afectados El tío permanente. en ¿no? el sentido de los supuestos Como abusos que Colonia se Dignidad, habían ¿te hecho. acuerdas del tío permanente? Claro, entonces, como familia, imagínate, doble sufrimiento. Por un lado, si es que efectivamente fueran ciertas estas acusaciones, es terrible como familia, pero más encima que sea un miembro de tu propia familia, Exactamente. es doblemente Oye, y a doloroso. propósito, Bárbara, de terremotos y auditores, hay otro terremoto, estamos llenos de terremotos, ojalá de estos tipos, pero no de Uy, los qué otros. día que no. más noticioso. No, también. el tema de la operación Huracán. Fíjate que el fiscal acusa al general Blue, al capitán Oces y al profesor Smith, que mal usa su concepto, que no es profesor, de 29 delitos. ¿Calcula? 29 delitos. 29 delitos sumados los 3. Y le está pidiendo para el general Blue nada más ni menos que medida cautelar de prisión efectiva y el capitán Oces también. Entonces lo que detrás de estos auditores a mí me preocupa porque Carabineros es fundamental para el Estado y la sociedad chilena. Sus 60.000 hombres y mujeres están todo el día y uno se siente protegido. Pero cuando ocurren estas cosas, se va perdiendo la confianza. Y una sociedad que no confía en su policía es una sociedad enferma. Bueno, por eso es importante que se investigue y eventualmente se sancione. Así es. Sobre todo 29 delitos. Además, el abogado del gobierno, Luis Hermosilla, sostiene que el general Blue era el hombre más poderoso del país, literal. O sea, considerando la información a la que tenía Claro, acceso. generalmente la gente a cargo de inteligencia sabe mucho. El ministro sabe del Interior, muchísimo. yo sabía tanta cosa, pero me tengo que ir a la tumba con eso. Pero bueno, ya. Qué difícil debe ser, ¿no? No, pero Saber tanto y no poder decir no, nada. uno se responsabiliza. O sea, el cargo no es para los canapés y los cócteles. Oye, ya que estamos hablando de algunos casos y también Carabinero, Javier Blanco de nuevo sale a la palestra. A ver. ¿Hasta cuándo? Pero explícame que no sé. Sale de nuevo a la palestra porque algunos asesores suyos, ex asesores, ¿Ya? le acusan de haber recibido, mira, te lo voy a leer exacto Léemelo para estar al para no decirlo mal. Ex asesores la acusan de haber recibido gastos reservados. ¿Quiénes son los cuando ex era asesores? subsecretaria de Sí, Carabineros. Mira, una coronel dijo saber que con ellos se pagó, entre otras cosas, una cena en el divertimento. Nada más ni nada menos. Está complicado. ¿Y sabes tú quién asumió como abogada de Javier Blanco? Lo ¿Quién? leímos ayer también. Paula Vial, Ah, que ha ya, hecho mucha noticia en los últimos días por haber asumido la defensa de Nicolás López, Claro. del cineasta que ha sido acusado Pero de déjame abuso. entenderte, la coronel de Carabineros. Esto, mira, a ver, lo pueden encontrar en la segunda. A ver, Mira, ¿pero qué ahí dice? está la noticia, porque tal cual. El título es ex asesores de Javier Blanco acusan que recibió gastos reservados. Y en la bajada, así Ya. como el otro título, una coronel dijo saber que con ellos se pagó, entre otras cosas, una cena en el divertimento. Ya. Ocurrida frente a mí, dice, mire, de hecho, un coronel en retiro, y dan hasta el nombre, Ya. ya que fue jefe de gabinete de la ex subsecretaria, trabajaba también en el Ministerio de Defensa, y dice, puedo señalar que los sobres, entre paréntesis, llegaban mensualmente. Yo veía el momento en que el capitán Ángelo Stay se los entregaba en las manos. Desconozco cuánto dinero había dentro del sobre. Me consta que era dinero en efectivo de gastos reservados en moneda nacional. Porque además me entregaba uno a mí con dinero cerca de 100.000 pesos que tenía que pasarle, no sé qué, con gastos reservados a la señora Javiera Blanco. Cosa que ocurría con frecuencia frente a mí.
Ya. Y por ahí, bueno, hay muchos más antecedentes, lo pueden leer en ¿Y es una en la declaración segunda. de esta gente ante la fiscal? Son declaraciones oficiales, claro. Porque hay una fiscal investigando eso. Sí, no es que sea solo por el reportaje. Pero Javiera Blanco está siendo investigada o es parte de varias investigaciones, también en varias del Sename. ¿Cómo se entiende que siga como consejera de Defensa de Estado todavía? Porque es un nombramiento presidencial y es vitalicio hasta los 75 Pero años. que como impresentable. Hay fórmulas de destitución, pero pasa por el Parlamento. Y con mayoría muy Y alta. alta, obvio. Pero yo creo que estas cosas también desprestigian. Bueno, yo tengo un gran desprestigian la aprecio por política. Javiera Blanco. Ojalá que se aclare todo esto porque es una buena, bueno, primero una buena persona y muy buena abogada, estudiante óptima de la Católica de Derecho. Así que ojalá que se aclare todo esto. Bueno, la presidenta le tiene el mismo cariño que Así tú, es, y así por es. algo debe ser, pero igual estas cosas se ven feas y de repente, como decíamos antes, la duda abstente quizás no la harían nombrado, considerando que además hay muchas investigaciones, como consejera se va a tener que inhabilitar. Así es. Porque No, de hecho se inhabilitaban varias ya. Sí, pues, pero sería mejor alguien que no se tenga que inhabilitar. Pues. Bueno, y además, ya La quinta de la torta, La quinta de la torta. Vamos a terminar con no es la depresión quinta de la después de este torta. programa. Hay un debate complejo, auditorio, pero como nuestra tarea es informar en forma plural, para que usted saque su propia conclusión. Fíjense que en el tema de la ley de migraciones, Ay, qué bueno que tocaste ese tema, Sí, porque mira, ha generado mucha mucho polémica y debate. se votó una indicación, más bien se rechazó la indicación del gobierno, que el gobierno quería expulsar a un inmigrante si éste tenía antecedentes policiales. Si había cometido delitos. Delito. Ya, pero eso suena como de toda lógica. De ¿no? toda lógica. Pero se encontró con que diputados de la oposición dijeron, cuidado, porque ¿qué pasa si ese que usted va a expulsar no puede volver a su país porque está perseguido en su país, no por delito, sino que por otras causas? Ah, Y ya, se llama el principio de la no devolución. ya, pero eso es muy raro. A ver, de un ejemplo. Es un refugiado político. Ya, pero ¿cuántos No, casos no. ocurrirán en ese sentido? Entonces yo creo que ahí ¿Cuánta gente sale de su país como refugiado político? depende del momento. Ya, por eso, pero En Chile Pero es raro. salieron, depende si tú cuentas o no a las familias, entre 200.000 y 400.000. por eso, porque estábamos en un periodo, estamos Claro, en una la dictadura. dictadura, claro. Pero ahora es que... Bueno, pero para que tú veas cómo una cosa que parece tan obvia, Ya, yo pero- estoy de acuerdo que a un extranjero que viene a delinquir a Chile no hay que dejarlo entrar y si lo pilláis delinquiendo, para afuera. Ahora, yo creo que a la Pero gente... choca con otro principio. Sí, pero yo creo que la gente común y corriente que ve esto dice, oye, el colmo. Po. O Sí, sea, claro. No. ¿Qué es esto de tener extranjeros delincuentes que no los podemos expulsar? Porque al final tenemos que gastar plata en cárcel. Es mucho peor. Pero para que tú veas es la complejidad del tema, auditores. Que un principio, este que estamos hablando... Vi que le estaban haciendo una funa por la red social, incluso vi, mira, creo que era Osandón, también, entre otros, Ya. que están tuiteando como, miren, ellos son los que se negaron, ellos son los que no quisieron votar a favor. Mira, aquí te voy a decir, Sí. en el caso de Manuel José Sandón, en Instagram, ellos son los diputados que no quieren expulsar a los migrantes que delinquen. ¿Ya? Y pone una foto donde está el diputado independiente Pedro Velázquez, Sí. la diputada del Partido Radical Marcela Hernando, diputada PPD Andrea Parra, Daniela Chichardini, sí. Chicardini del De Partido Copiapó. Socialista, Joana Pérez de la DC, Catalina Pérez RD y diputado PS Raúl Saldívar. Entonces ellos dicen, y bueno, y él agrega ahí que todo lo que nos cuesta Ya, pero cada preso. no, Sandón está en campaña. Lo que pasa es que se chocan dos derechos. Entonces, tiene razón Chauvi cuando llama a dialogar a nosotros, la oposición y al gobierno, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, Adaptémonos. tratando de salvar los dos principios. Ya, adaptémonos para que Exactamente. por El principio, último... que yo creo que es obvio, a inmigrantes, delincuentes para afuera. Pero como ese principio, que sirve a nuestros intereses, se conjuga con el otro. Y es posible. Claro, y si en algún caso en Oye, y a particular propósito de pasa eso- Sandón, noticia del día, Uy, auditores, qué vergüenza lo que 12 pasa. diputados de derecha, No Le- derecha, eran de la No, UDI no, o no. de derecha misma. de derecha, ¿Ya? básicamente la UDI, Sí, más UDI. le escribieron al gobierno una carta pidiendo que Osandón no siga siendo invitado a todo Chile porque está haciendo campaña inaugurando plazas, Oye, puentes, qué viviendas. vergüenza. ¿Ah? Eso te demuestra, Bárbara y auditores, que cuando Qué yo digo que la campaña ya empezó, ya empezó.
¿Cuál es el sentido que Osandón aparezca entregando unas casas el viernes pasado con el ministro de la Vivienda en Copiapó? Si él es senador por Santiago. Dime. O como tú decías, que Alamand también anda por ahí haciendo varias No, cosillas. talleres y seminarios en todo Chile. Mm. O sea, yo tengo entendido que es buena onda recorrer el país, pero uno es más viejo que el zorro en esto. Tú sabes en qué está. Lo que hay es una campaña hasta ahora encubierta, porque nadie está disponible a decir la verdad. Señor, yo estoy en campaña porque quiero ser presidente de Pero Chile. tú no crees que es como boomerang hacer un reclamo, decir no lo inviten. Sí, no, Porque curioso, al final estamos generando una noticia Obvio. que nosotros ahora estamos ¿no? comentando. No, y reclamando. Reclamando. Dice, ¿cómo puede ser que lo andan invitando? Y de hecho En vez reclaman... de decir, por último, inviten a todos, o Claro. no sé, pues, en vez de invitar a uno solo, inviten, sumen, qué sé yo. Bueno, nuestro Lavingrado pasaría viajando. Bueno, si nos estás escuchando, camarada Lavín, un saludo, venceremos. La torre social va. Espero que no esté escuchando, esté donde esté Que nos esté escuchando José Antonio Cast, el camarada. camarada y compañero Lavín. Ya. Nos encontramos mañana, Yo Francisco. voy a Valparaíso y vuelvo a Lenin. Lavingrado, Lavingrado. a dormir. A dormir. Que tenga una muy buena tarde. Lo dejamos invitados a que siempre, siempre escuche nuestros programas en El Conquistador para todo Chile, todos los días.